Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Decisión, arrepentimiento y restauración. Hoy vamos a hablar sobre 3 palabras muy importantes. Como comentábamos ayer, en la vida nos toca hacer decisiones difíciles. De hecho, el camino del cristiano siempre incluye una cruz. La cruz es un punto de decisión. Como usted verá en la cruz, el Señor tendría la mano extendida hacia cada lado. Y al lado de Jesús habían 2 hombres que habían sido crucificados. Uno de ellos, los 2 eran pecadores. Pero dice la Biblia que uno de ellos se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí. Mientras que el otro empezó a burlarse y a criticarse y a exigir y a quejarse. ¿Cuál es la actitud tuya en este día? En medio de las dificultades, dice la Biblia, que Moisés vio la zarza que ardía. Era un desierto, pero la zarza no se conformó con ser como otra zarza más. Dice la Biblia que la presencia de Dios estaba sobre aquel pequeño arbusto y en medio del desierto estaba lleno de la presencia de Dios. Qué cosa tan maravillosa, porque en el desierto no es el mejor lugar. Un hombre que viene de habitar en los palacios de Faraón se encuentra que en el desierto hay gloria. Aleluya. Él tenía que tomar una decisión. Si iba a permanecer en aquel desierto, si iba a volver a Egipto, ¿qué tenía él para hacer con su vida? Él escuchó el llamado de Dios y volvió a Egipto. No para hablar a Faraón de lo que ellos ya conocían, de las cosas de este mundo, sino para decirle que había un Dios que gobierna sobre todos los dioses, para cumplir con la agenda de Dios. Decisión, arrepentimiento y restauración. Una de las decisiones más importantes que tomamos los seres humanos es la decisión, primeramente, de aceptar a Dios, de saber qué va a pasar con nuestro destino eterno, dónde va a ir nuestra alma. Otra decisión muy importante es con quién voy a casarme, el matrimonio, qué voy a estudiar. Y siempre quiero recordarle que ese tipo de decisiones usted debe tomarla bajo oración y guiado por la palabra de Dios. Muchas personas toman sus decisiones por lo que a ellos mejor les parece y para nada tienen en cuenta a Dios. Otros racionalizan con su entendimiento humano o con una supuesta revelación que Dios me dijo o Dios me habló. ¿Sabes? Ya Dios habló. ¿Cómo? En la palabra de Dios. No hay una revelación más completa que la palabra de Dios. Y así encontramos personas que supuestamente porque Dios le dijo, pues se separan o se casan o estudian esto o estudian aquello, pero no han consultado el consejo bíblico. ¿Cuántas veces te has leído el libro de los Proverbios? Los 4 evangelios, ¿cuántas veces te lo has leído? ¿Alguna vez te has leído el libro de Mateo, el libro de San Juan, para ver las enseñanzas que dio Jesús? Como le dije, una de las decisiones importantes es la del matrimonio. En el día de ayer les comentamos algunas decisiones difíciles que tuvo que tomar el pueblo cuando se dio cuenta que había pecado. De hecho, en la lectura de hoy vamos a ver que de las 27 familias que se mencionan, escúcheme bien, de las 27 familias que se mencionan, 10 de ellas eran de la familia sacerdotal. El primer nombre que se menciona pertenecía a la familia del sumo sacerdote. 10 de ellos eran de la familia sacerdotal, pastoral. Y los otros 17 eran de la familia levita. Se mencionan 33 familias. 27 de ellos eran pastores, eran adoradores del templo. Y lo que esto nos llama a reflexionar es, mira cómo el enemigo trata de infiltrar, no cualquier familia, la familia de los sacerdotes, la familia pastoral, la familia de los adoradores. Y como esto fue en el mundo físico, así es también en el mundo espiritual. ¿Cuál es el llamado que tú tienes? Alguien dijo en una ocasión,
A Satanás no le interesa mucho si tú vas a la iglesia o si lees la Biblia. A él o si oras. A él lo que le interesa es, uno, si eres constante en la oración. Dos, si la lectura que lees la aplicas y la meditas. Y tres, no si vas a la iglesia, sino lo que haces cuando vas a la iglesia. Dice la Biblia que Dios es espíritu y Él es necesario que el que le adore en espíritu y verdad, pues le adore. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar hoy? ¿Cuál es el arrepentimiento que tenemos que hacer? ¿Cuál es la restauración que tenemos que hacer? Y sobre el tema del matrimonio, le quiero leer algunas citas bíblicas. Por ejemplo, 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, es libre para casarse. Es decir, lo primero que dice acá es que el matrimonio es un asunto hasta que la muerte los separa. Es lo que dice acá. Usted dirá, ¿y hay algunas excepciones? Sí, los hay. 1 Corintios 6:14 da otra regla y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la tiniebla con la luz. Es decir, el yugo, usted sabe qué es lo que le ponen a dos animales, le ponen un hierro ahí o un palo, lo amarran y lo hacen servir junto a la fuerza. La Biblia usa ese ejemplo para decir lo que es un matrimonio problemático. Es como dos gente que cargan un yugo. En vez de ser un lugar de deleite, es un lugar de sufrimiento. Por eso les decía, ese tipo de decisiones bajo oración, porque es hermoso el matrimonio, es hermoso procrear familia. La Biblia dice, mejor son dos que uno. En serio, yo mismo tuve 3 hijos y aunque ganaba poco en ese tiempo y tomamos la decisión de detenernos, cada día digo, ojalá hubiese tenido 5 o 6. Nada tan hermoso como una familia, como los hijos. No se deje engañar por la mentira del diablo que dice ahora, no tengas hijos, tú no puedes tener hijos. Cuando Dios dijo, multiplícate. ¿Por qué Dios confundió la lengua en la torre de Babel? Porque Dios le dijo que se dispersen y se multipliquen y ellos desobedecieron. Y así hay mucha gente desobedeciendo al mandato de Dios, al mandato de casarse, al mandato de luchar por su matrimonio, al mandato de tener hijos. ¿Por qué? Porque yo creo. ¿Y qué te dice la palabra de Dios? Dice la Biblia que cuando Dios manda, Él respalda. Que cuando Él le dijo a Adán, multiplícate, Él lo bendijo. Es decir, cuando Dios entrega una responsabilidad, con esa responsabilidad Él da una bendición. Desde luego, Él nos manda a ser ordenados. Dice también 1 Corintios 7:12. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandonen. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y consiente vivir con ella, no la abandona. ¿Qué quiere decir esto? Dice, no te cases con una persona que no sea cristiana. Ahora dice, pero si tú te convertiste y el esposo tuyo no era cristiano, no lo abandones. Que yo me convertí y él no es cristiano, lo voy a votar para buscarme un hermano. No, o viceversa. Si tú eres cristiano y tu esposo y tu esposa, ¿verdad? No es cristiana porque te convertiste después. No puedes abandonarla. Porque sigue diciendo la Biblia, el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula, mira hermana querida, la santidad, dice la Biblia en el capítulo 1 de San Juan, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Un hombre casado con una mujer, ¿verdad? Que él se convierte y la mujer no es cristiana. La santidad tuya se le pega, la unción tuya se le pega. La oración, la cobertura tuya, porque ustedes son una sola carne. Yo he escuchado testimonios de hombres y mujeres que han orado durante 20 años, durante 40 años. Isaac esperó 20 años a su mujer porque era estéril y no se buscó otra como hizo Abraham. Esperó 20 años, a los 20 años esa mujer concibió y dio a luz. ¿Ok? Entonces lo primero que le estoy diciendo es sabiamente elegir en base a los principios bíblicos. Tomar decisiones familiares en base a los principios bíblicos. Puedo decirle que más de una ocasión a nosotros como familia nos ha tocado hacer decisiones terribles, abandonar empleos, tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, que no le voy a entrar en detalle, pero hemos tratado de poner a Dios primero. ¿Ok? Y sobre lo que enseñas a tus hijos, sobre el ejemplo que le das a tus hijos. Hoy leímos en el devocional de hoy que la mayoría de personas que pusieron el mal ejemplo fueron los pastores.
fueron los adoradores, fueron los servidores del templo. Ellos fueron los primeros que buscaron mujeres impías y formaron familias no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el efecto? Que esas mujeres le enseñaban a los hijos y a sus esposos que a esos hijos había que sacrificarlos a aquellas deidades. Es decir, estaban volviendo a la situación por la que Dios les había enviado al cautiverio. ¿Ok? ¿En qué cosa hoy tú y yo tenemos que decir, no, yo antes hacía tal cosa, pero hoy yo no voy a hacer esto? Le voy a dar otra lectura sobre el matrimonio. Está en Mateo 19:9 y dice: yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, Jesús mismo diciendo, si usted está casado con una mujer, usted no puede abandonarla, salvo por adulterio, salvo por fornicación. Y dice 1 Corintios 7:11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. ¿Usted ve? Así que eso del divorcio no es bíblico. Hay causas como el abandono, hay causas como la infidelidad. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 7:15. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. ¿Qué quiere decir? Es una hermana cristiana con un esposo que la abandona, que no quiere seguir con ella, que se busca otra. Bueno, en ese caso, dice acá, la mujer no está obligada a seguir en servidumbre. ¿Ok? Puedo hablar más en detalle sobre esto porque el matrimonio es un tema complejo. Hay casos también donde hay maltrato, donde hay peligro de muerte, donde hay abusos. Entonces, en esos casos tampoco, los pastores cuando nos reunimos, no mandamos tampoco a que un hombre o una mujer viva bajo una amenaza de ese tipo. Y para eso están las consejerías matrimoniales, la consejería bíblica. No se arrime donde cualquier persona a buscar consejería en temas matrimoniales. Hable con los pastores o los consejeros que ellos han designado. Amén. Bueno, ha avanzado el tiempo y no les he leído, pero la lectura está en Esdras capítulo 10, verso del 16 al 44. Y básicamente es una gran lista de nombres. Y yo tal vez se lo voy a dejar de tarea. Básicamente le voy a leer los 2 o 3 primeros versículos. El 16 dice: así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casa paterna según sus casas, y todos ellos por su nombre, y se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre este asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujer extranjera el primer día del mes primero. Es decir, duraron 3 meses. Y establecieron exactamente la lista de la gente que habían hecho lo malo. Pero la historia no terminó ahí. La lista de la gente que hicieron malo fueron también la lista de la gente que se arrepintieron y de la gente que restauraron y que quedaron como un ejemplo bíblico, como un modelo de que aunque a veces uno se equivoca, aunque a veces uno toma decisiones incorrectas, lo importante es restaurar, es arrepentirse, es restaurar. ¿Hay alguna decisión equivocada que hayas tomado en tu familia? Hoy es un buen día para restaurar, para sanar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén, familia. El Señor dice en su palabra, en el Salmo 51, que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Si por alguna situación, algún momento le has fallado a Dios, te has tomado una mala decisión, hoy es un buen momento para que te arrepientas. Cualquiera que sea tu pecado, dice la palabra del Señor, que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. El Señor nos ayude en esta mañana a abrir los ojos y poner nuestra mirada en el Señor, que nada nos desvíe de su palabra y su consejo. Dios te bendiga y te guarde.